L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller. Et vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière? Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. Quel en est le titre? Portrait de la jeune fille en feu. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Cineclub Online de la Asociación Imajoven Alicante. Este año continuamos online porque los datos de la pandemia van y vienen y no estamos todavía convencidos de poder volver a lo presencial, pero eso será seguro el año que viene. Y empezamos este año con el Cineclub con un ciclo dedicado a retratos de mujeres que se va a prolongar durante todo el verano, julio, agosto y septiembre. Y comenzamos con una primera tanda donde vamos a tener películas como La Favorita, como Mustang y otros títulos como Armas de Mujer y Luna Nueva. Me acompaña mi compañera Flavia Bernardo, mi compañera de asociación. Hola Flavia, ¿qué tal? Hola Luis, ¿qué tal? Pues nada, aquí con muchas ganas de empezar este ciclo. La verdad es que hemos elegido unas invitadas estupendas que han elegido unas películas maravillosas, como es el Con mucho caso más de... criterio que nosotros. Sí, muchísimo más, por supuesto. Y nada, tenemos ¿A quién la primera tenemos de hoy? ellas. ¿Perdona? ¿A quién tenemos hoy? Sí, pues hoy tenemos a Electric Girl, Arantxa, que precisamente es una gran cinéfila. Ella se dedica a hacer unos collages maravillosos que imprimen camisetas y en prints, en carteles y en tote bags. Una pasada. Yo os recomiendo mucho que os paséis por su página web, electricgirl.bigcartel.com. Si no, ya lo tenéis en las notas de este evento. Y nada, Arantxa, saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues súper agradecida de estar aquí y muy ilusionada que me hayáis invitado porque para mí hablar de cine es mi día a día, entonces nunca lo había hecho de una forma profesional o en un coloquio en el que pueda verlo más gente, pero me hace mucha ilusión. No sé si tener la fluidez al hablar que tengo con una amiga o con mi hermano o con mi pareja, pero bueno, lo intento. Y muchísimas gracias a los de la Javi y a Flavia. Nada, nosotros vamos a intentar de que te sientas aquí bastante cómoda, vamos. De hecho, lo que intentamos Luis y yo en otros podcasts que hacemos, etcétera, es intentar Javi, hacer una... Luis. Nada, Sí, nada, no te bueno, preocupes. pero Javier Javier también está también ya bien. es un buen nombre. Javier, Luis, Javier. Pues nada, eso que vamos a intentar que sea una agradable conversación, esperemos. Así que nada, Luis, cuéntame. Yo lo primero que quería antes de empezar es recordar a la maravillosa Rafaela Carrà, que hoy nos hemos enterado de que nos ha dejado y queríamos un poco acordarnos de ella porque realmente ha sido una mujer que ha hecho mucho por la liberación sexual en España con sus canciones y realmente me apena muchísimo tener esta noticia, pero bueno, por lo menos hacer un recuerdo a esta gran cantante italiana.
Creo que hemos tenido un pequeño problema. Se ha congelado Electric Girl. Un momentito que voy a Más cosas de reactualizar. Se ha quedado con una. A ver. A ver si vuelve. Arantxa está... Bueno, me imagino que ahora vendrá. En fin. Perdonad los problemas del directo. Muy buenas tardes. Tenemos a un montón de gente en el chat. Muchas gracias por venir. Podéis hacer Muchísimas vuestra... gracias a todas y a todos por estar ahí al otro lado. Ahora mismo, a ver, me voy a poner yo aquí de grande porque a Luis no se le ve completamente, se nos ha perdido la invitada. Vamos a ver. Vuelve a entrar, sí, espérate. Ha salido huyendo. Sí. Espérate que le paso el enlace. Hola, buena la gente del chat. Hola. Vamos a hablar del retrato de una mujer en Aquí llamas. ya la tenemos. Buenas. Hola, Te hemos recuperado. ¿he sido yo? No sé qué ha pasado, pero se ha No, quedado como ha sido congelado internet. y, en fin, las cosas del internet. No te preocupes. Estábamos recordando a Rafaela Carrà, una mujer que, como hemos dicho antes de entrar en directo, ha hecho mucho más que otras políticas, incluso por la liberación sexual en España, con sus maravillosas canciones que unaban alegría y mensaje. Y nada, siempre hacer un recuerdo desde nuestra modestia a esa mujer que tantas alegrías nos ha dado, ¿no? Y que hoy, desgraciadamente, nos ha dejado, como tanta gente en el último año y medio, por diferentes motivos. Bueno, Arantxa, Arantxa y Flavia, quería un poco preguntaros vuestra impresión general sobre el retrato de una mujer en llamas, también por qué la has elegido y qué te gustaría destacar en primer lugar de esta película antes de entrar a diseccionarla poco a poco. Vale, empiezo. Bueno, la elegí, aunque la lista, bueno, me costó mucho porque había títulos que me han llegado mucho, que las tengo ahí como películas de mis favoritas. Pero esta, al ser también la más reciente que había, bueno, también estaba la de Carey Mulligan, que la había visto hace poco, pero bueno, pues a mí es que me pareció una película, quitando el tema principal o la trama principal bueno, una historia de amor, lo de entre dos mujeres lo vamos a decir, pero bueno, tampoco hacía falta. Me llegó mucho esta película por el mensaje feminista que tiene, enmarcado en una época en la que no, a priori no había libertad individual como mujer. No existía ni siquiera el concepto de feminismo como tal. Para nada. Pero en cambio, con una serie de ejemplos que se ven en la película a lo largo de la historia y que seguro que hablamos después, pues se ve que yo creo que sí, ese mensaje o esa sororidad entre mujeres siempre la ha habido. Lo que pasa es que ha estado siempre coartada pues, por el hombre o el patriarcado, para no poner género. Por la sociedad en la que se estaba inmerso. Pero siempre ha estado, yo creo que la diferencia que hay entre el personaje de la pintora y el personaje de la retratada, al margen de la historia de amor, creo que son como polos opuestos en cuanto a esa libertad y como una a lo mejor ve en la otra lo que podría o le gustaría y, en fin, que hay mucho que hablar. Pero sobre todo por eso, me llegó mucho ese mensaje enmarcado en esa época. Y aparte la belleza que tiene la película, es que no, vamos, eso es indudable. Estéticamente, visualmente y la puesta en escena, pues, preciosa. Sí, un poco por lo que estáis comentando, quería hablar un poco del detonante que provoca toda la historia, que a Flavia le resultó muy interesante ese reto profesional. Si queréis comentamos un poquito mínimamente qué es lo que hace que la película arranque. Y luego lo que comenta Arantxa me parece fundamental, ¿no? Porque Flavia lo sabe, yo a veces me llevan un poco los demonios cuando las películas se defienden exclusivamente por su contenido, ¿no? A veces puede ser una película que es un desastre fílmico,
pero se pone muy bien por el contenido. Esta película es que aúna un contenido que es loable, absolutamente loable y que es necesario, pero al mismo tiempo es que a nivel cinematográfico es una pasada, como también has dicho, la puesta en escena, la fotografía. Además, yo creo que así, de esa manera, incluso consigues callar bocas a los que dicen, bueno, has hecho la película muy interesante, pero es muy floja, ¿no? No, es que es un peliculón a nivel visual, puesta en escena, interpretación, que para mí no, incluso tiene buen ritmo. O sea, que es algo que a veces se acusa un poco al cine de autor es una película que creo que se ve con bastante facilidad. Y no sé qué opináis sobre eso y Flavia, preguntarte en la que nos cuentes brevemente ese pequeño detonante que hace que la historia empiece. Sí, a mí bueno, aparte de que la película me ha encantado, no solamente la historia en sí, que está muy bien tratada, etcétera, sino el lenguaje visual que usa. Y yo creo que es una clase magistral de cine sencillo, una idea potente, una historia que podíamos retratar que es una historia sencilla, pero con muchos matices, muchas capas, ¿no? A la hora de plantear la situación de los dos personajes, incluso de los tres personajes principales, ¿no? Lo que me interesó mucho de la película es cuando, a partir de la afirmación profesional, ¿no? El personaje inicia, ¿no? El personaje principal, el de la pintora, inicia su andadura, ¿no? Con un recuerdo de una pintura que sus alumnas le han recordado un tiempo pasado, ¿no? Es como el detonante de la conexión pasado-presente, ¿no? Y te cuenta ya esa historia del pasado que fue a partir de un encargo que le dieron, ¿no? La reafirmación del personaje principal como no solamente mujer, sino mujer profesional. Eso es lo que me interesó mucho y que necesita, ¿no? de ese reto creativo profesional que se le convierte a un reto personal y de vida, ¿no? Me pareció muy interesante cómo unió esas dos partes de la historia, ¿no? Que al final separar trabajo de vida profesional, pues algo como que vemos una clara diferencia entre uno y otro, y yo no veo tan clara esa diferencia entre un sitio y otro, ¿no? Cuando eres una buena profesional también afecta a tu vida personal, ¿no? Y en este caso el conflicto que plantea le plantea al personaje principal, ¿no? de la pintora, que o sea, su ética, ¿no? su conflicto moral a la hora de hacer un buen trabajo, pero sin embargo lo tiene que hacer a escondidas, ¿no? del objeto de la profesión, ¿no? Es muy interesante eso como lo plantea y me gustó mucho, tanto como se ve el proceso creativo a la hora de pintar un cuadro, no solamente la forma de recordar, ¿no? que tiene de los bocetos que tiene que hacer, ¿no? para recordar su cara, la forma de mirar, ¿no? continuamente las facciones humanas, ¿no? de su retratada y cómo un buen trabajo no está bien hecho hasta que la otra persona tiene el consentimiento para que le realice, ¿no? para que se desnude ante ella a la hora de pintarla, ¿no? Eso me parece una pasada, la verdad. Sí, es que hay tantas cosas que me a mí me gusta lanzar ahí, abrir un montón de frente y ya que... Cuando volví a verla me abrumaba tanto se puede hablar de la película. Cuando hablabas del arranque, que la pone a ella como en un tiempo presente, antes de hacer el flashback de toda la película, el arranque es súper importante para mí porque además de mantener al espectador ya con el misterio ya una vez que llega a la casa, pero antes de eso, previamente, me pareció súper importante, o sea, me parece muy importante cómo presenta a la protagonista en un barco, ella sola, que ayer me di cuenta, los hombres no se ven, se ven de espaldas, todos los remeros, y el que lleva o guía el barco no se le ve apenas la cara, ella es la importante, o sea, ella es una declaración de intenciones, esta película va de ellas, pero cómo cuida su equipaje, ¿no? Pues, se le cae, se tira al agua sin pensarlo, lo recoge, la dejan en la playa, súbete con todo el carga tú, o sea, no se plantea pero no tiene ayuda, pobrecilla, va sola, no, es una mujer que ya te deja claro, Marianne, la pintora, que es una mujer independiente, fuerte, bueno, profesional y que
que creo que en esa escena tan corta de cómo la dejan en esa isla donde estará la casa, que nunca se ve por fuera, por cierto, ya te deja claro cómo es el personaje. Y luego ya cuando ya al verla ya te plantea la directora con ese guión el misterio que hay. Ya hay un misterio, que eso ya te mantiene a ver qué pasa. Una hija que se ha muerto, no se sabe cómo, y hay otra hija que ahora la van a casar o la va a casar con un hombre y que para que la conozca tiene que pintarle un retrato que ya le ha encargado otro antes a otra persona, a un hombre, y ese retrato no ha servido. Te deja ahí como y no la vas a poder ver porque ella no quiere que la retraten. Entonces ya te plantea una situación bastante diferente, original, que no es lo típico que se suele ver en una película ni de época ni actual. O sea, ya el misterio está servido. Entonces eso yo creo que el arranque hace muy bien para engancharte y para que quieras saber más, ¿no?, sobre ese personaje misterioso que siempre va a ser Eloís, que es la retratada, un personaje misterioso desde el principio hasta el final. O sea, es como la musa, siempre ha sido la musa, es como... Y luego aparte lo que decía Flavia del proceso creativo de un cuadro o de una obra, ¿no? El artista, la musa, el saber ver a la persona, como el cuadro primero desechado, aparte de que porque Eloís yo creo que no le gusta el cuadro, no le gusta porque no se ve en ella y sobre todo cree que la pintora o Marianne no lo ha pintado sinceramente y ella no está de acuerdo con ese cuadro por eso. Entonces, como al final una obra, yo creo que cuando es válida es cuando es sincera o cuando llega más allá de la formalidad. Sí, sí. Recordemos que como bien habéis dicho, la película plantea un dilema moral a la protagonista, porque, claro, ella es una profesional, vive de eso. Si no pinta, pues no puede desarrollarse ni artísticamente ni personalmente, pero sabe además que, por un lado, la persona a retratar no quiere posar, no quiere que se haga un retrato de ella, y además sabe que ese retrato el objetivo de ese retrato es un poco un mercadeo humano terrible con un futuro marido milanés que aceptará el matrimonio si el retrato le gusta. Entonces, cuanto mejor sea el retrato, que es lo que ella tiene que hacer como pintora, más va a perjudicar a esa otra mujer, ¿no? Entonces, hay un debate moral que me parece muy, muy interesante. Me ha gustado mucho que Arantxa destacara al principio porque también creo que es fundamental. No solo el momento cuando están hablando del cuadro, del retrato de la mujer en llamas, sus alumnas, sino sobre todo ese viaje que es muy pictórico. Has comentado que no se ven a los hombres, a los remeros. A mí me recuerda un poco a los cuadros de Goya, de los fusilamientos, donde los que van a ser ejecutados están en la luz y los que van a matarlos son una masa informe negra, que es lo mismo que ocurre aquí. Y es muy interesante, que os quería preguntar ahora, lo bien que refleja la dureza de la época, esa llegada, cómo ella tiene que saltar porque se le van a mojar los lienzos, subir esa montaña, que vamos, yo no la subo, ya os lo digo, y llegar allí, nadie le da de comer. Sí, a mí me recordó, perdona, al piano, cuando las dejan a ella y a su hija, a Ada y a su hija, en medio de la playa con todo el equipaje, sí que luego vienen unos porteadores de la isla a llevar y a acompañarles. Pero sí, la dureza, bueno, y la luz, siempre con bueno, la luz es que el fuego yo creo que es súper importante también. Las velas, la hoguera, el fuego que tiene en la habitación, que la seca, que seca los lienzos. Pero sí, la época, lo complicado que era, pero bueno, yo creo que para esas personas era lo que había. Hay que cargar el cuadro, lo cargo y lo subo. Hay otras películas de época que no sientes la época, ¿no? Que simplemente se queda en el folletín o en la historia superficial, pero aquí en todo momento, sin ser una película tremendista ni que busque cebarse en la miseria, sí que ves la época y un poco... Y los detalles, interesante. Sí. Cuando se desviste, por ejemplo, para bañarse, ¿no? Que se quita capa y capa y capa, que sí que no se queda en bailes, en cenas, que es lo que suele ver más en estas películas, ¿no? O batallas, que suele haber.
Sí, Son más detalles concretos, pequeños, Ujú. que no se suelen ver. Mm. Sí, es que lo que estamos acostumbrados a ver películas pues ambientadas en esta época, ¿no? Pre-revolución francesa, vamos, siglo 18, sí. XVI, sí, El 18, sí, 18. 18. Son siempre como historias de aventura, anécdotas, novelescas, folletines, ¿no? Sin embargo, aquí lo que veo es mucha cotidianidad y es algo que me interesa de la época y también creo que ha sido como una decisión muy inteligente por parte de la directora, ya que me imagino que esta película no contará con un presupuesto enorme y claro, cuando tienes un presupuesto pequeño, ambientar en una época distinta a la actual es muy complicado. Ya requiere una ingente cantidad de dinero si encima quieren meter muchas localizaciones, muchos personajes, mucha riqueza. Si nos fijamos aquí, realmente personajes nobles hay dos. Es la propia Eloís y la madre, ¿no? La madre desaparece en determinado momento. O sea que realmente hay solamente un personaje que más o menos puede vestir atuendos caros, pero que ya nos dice en la propia historia que viene de un convento, es decir, y sigue vistiendo ropa de convento, es decir, que va a seguir teniendo como una especie de castidad, bueno, castidad, sí, ropa mucho más económica, mucho más Más sobria y sobria, austera. etcétera, a la hora de mostrarte el personaje, ¿no? O sea, que utiliza como recursos de los personajes para, en este caso, como una economía de lenguaje, una economía narrativa que le ayuda a la película. No la vuelve en su contra, sino que le ayuda, ¿no? Eso También me te dice parece muy mucho a lo bien. mejor del tipo de familia o el tipo de situación económica a lo mejor a la que la madre está en ese momento, que tampoco se habla mucho de ella, si tuvo una riqueza y ahí la ha perdido, porque la casa es muy austera, no tiene apenas muebles, está todo como para irse, ¿no? Está deseando irse a Milán, ella lo dice, y volver pues a los teatros, a enseñarle a que vea a su hija también todo lo que se está perdiendo, pero en realidad es la madre la que quiere volver porque es la que nació allí y hace mucho que no va. Pero claro, la casa se ve, porque tampoco son una familia adinerada, no se ven bailes, no se ven escenas, como decíamos, o invitados, no, se centran simplemente en, o sea, la veo la puesta en escena austera y lo que tú dices, seguramente no habría un presupuesto muy elevado y ha sido muy inteligente pues eso, al utilizar el exterior precioso de la playa, los acantilados, eh, los alrededores de valle o de monte que pueda haber por allí. Y nada, la cocina, el sitio donde retrata, pero es todo, ya te digo, se ve todo, la piedra. Entonces, claro, ha hecho bien porque ha cerrado planos, no se ve la casa desde fuera y supongo que eso también tuvo mucho que ver porque no tendría casa, sería a lo mejor era una casa pequeña, pero claro, no la puedes marcar así como algo. O serían decorados directamente, rodarían decorados los interiores. Tiene toda Puede la ser pinta. también. Sí, pues. Sí, los exteriores de la playa donde más se usan localizaciones. Al Sí. final, como estáis comentando, la boda de la hija es un trampolín para la madre, para poder volver a la vida que ella desea. Y quería un poco que profundicemos en el tema que como hemos visto que es el principal de la película, que es cómo ves esa relación entre ellas dos, cómo se va fraguando. Conocemos más o menos al personaje de la pintora desde el principio, toda esa presentación que acaba con ella llegando a la casa y encendiéndose la pipa al lado del fuego, que es una escena preciosa. Eh, pero cómo veis, cómo juzgáis o cómo valoráis cómo se va creando esa relación entre dos personas que no se conocen, donde una sabe algo que la otra no sabe, o sea que en el fondo hay un engaño al principio y sobre todo lo que ha comentado Arantxa, el personaje de la retratada es un personaje absolutamente enigmático, que es un poco la voz moral, ¿no? De la película en muchos momentos. Y a mí es un personaje de los más ricos que he visto en el cine últimamente, en una proporción maravillosa entre lo poco que habla y lo mucho que dice, ¿no? Con sus pocas palabras, ¿no? ¿Cómo veis valoráis esa relación, cómo se va fraguando poco a poco y qué os ha llamado la atención de ella? Pues yo, mira, ya me va a servir lo que acabas de decir, que habla poco y dice mucho. Yo creo que la relación se fragua sobre todo al principio con muchas miradas.
O sea, la película se dice mucho más con la mirada y con los detalles, que yo creo que también sirve de excusa el hecho de que le haya encargado el retrato y que tenga que fijarse en ella y en los detalles sin que la otra la vea o sepa. Entonces la está escudriñando así un poco en secreto, pero además también la tiene que acompañar, porque la madre tiene miedo por lo que le pasó. Bueno, se puede contar porque claro, la gente que Sí, esté ahí viendo, todo spoiler, se puede hacer todo. que la otra hija de esta señora se ha matado, se ha tirado por un acantilado y tiene miedo de que esta otra vuelva, o sea, su otra hija Eloís pueda hacerlo igual. Sabe que no quiere casarse, sabe que está a disgusto y tiene miedo por ella. Entonces le sirve también un poco como de canguro o de persona que me la va a cuidar, de vigilante, pues sí, de que la vigile, ¿no? Que la tenga ahí. Y claro, esto hace, fíjate, lo acabo de pensar, yo creo que si ella hubiera querido posar, no se habría fraguado ninguna relación. Yo pienso que lo que hace la madre de forzarla a hacerlo así es lo que hace que inicie ese vínculo. Y yo creo que la relación va muy poco a poco. El tiempo está súper bien medido porque, como has dicho, la película tiene un ritmo lento, pero no es para nada una película pesada de ver, ni creo que pasan muchas cosas y las va mostrando con buen ritmo, entonces no se hace pesada. Pero parece que llevan ahí 2 meses, o sea que la evolución se ve muy natural. No sientes que cuando llega cuando se enamora, bueno, cuando ya hay cuando Sí, cuando hay un amor No, romántico ya, empieza a haber cuando un se tipo de consuma el amor. cuando se declara, más bien, cuando se declara por fin, ha pasado mucho tiempo y en realidad a lo mejor ha pasado una semana o 4 o 5 días. Sí, Y luego sí. lo que decía, que hablaremos de esos 5 días, que es de lo más importante de la película, por todo lo que pasa en ellos. Entonces creo que es muy natural esa evolución, por lo menos yo la siento como espectadora así, muy natural, nada forzada. Y luego creo que hay una admiración también en esa relación. O sea, por parte de Eloís, yo creo que ve en Marianne pues, la libertad, lo que ella no tiene, pero Eloís asume perfectamente su futuro. O sea, no tiene, está enfadada, como le dice a la madre, no te preocupes, no va a hacer nada, no está triste, pero está enfadada. Y además se habla mucho del enfado que tiene durante toda la película. Pero ese enfado, pero ella acepta que se va a casar y que se va a ir y ya está. O sea, no hay posibilidad de hacer algo diferente, de escaparse con ella o de escaparse ella sola. Eso lo asume desde el principio. Por eso luego el enfado, en fin, luego hablaremos. Entonces, creo que hay una admiración por parte y envidia a lo mejor también de ver como una persona, pero no se refleja esa envidia, es que se traduce en cariño al final, en esta mujer que se dedica al arte, que ella ha visto música, ha escuchado música, me la enseña, música que yo no conozco, yo solamente he ido al convento y ya está, no sé nada del mundo. Y por parte de Marianne, pues veo, no sé, también como una admiración hacia Eloís, pero ya no sé si más, no tanto como, no sé, yo creo que más como musa, o sea, Sí. como que Sí, le llega de otra manera, le llega mucho más profundo. O sea, yo creo que quien se enamora al final más fuertemente y porque yo creo que ya tiene aceptada su sexualidad también, es Marianne, aunque al final pasa, De bueno. hecho, el personaje de Marianne, uniendo dos temas que estábamos comentando, la primera vez que salen a pasear, vemos desde el primer momento que está realmente preocupada por ella, que empatiza con ella cuando sale corriendo y dice, bueno, esta se me va a tirar al acantilado también. Y le dice, no, es que hace mucho tiempo que no corro, ¿no? Porque claro, en los conventos pues no es una cosa que se hiciera, ¿no? Y por otro lado, el desconocimiento del mundo de Lois llega hasta tal punto que cuando ella comenta que quiere bañarse, Bañarse. sabe nadar y dice, pues no sé, no sabes nada, no, que no sé si sé nadar, ¿no? Entonces ese es un momento que yo creo que las une mucho porque Marianne empieza a entender mucho a Eloís y a darse cuenta de lo cerca que podría haber estado ella de una vida parecida
si las circunstancias familiares hubieran sido diferentes si su padre no fuera pintor, aunque también es consciente de las limitaciones que le impone el entorno cuando hace ese comentario de que ella no puede pintar a modelos masculinos, que no está permitido, sí. y que es a desnudos masculinos, y que eso le impide conocer una parte importante de su trabajo, con lo cual la limita profesionalmente, ¿no? Ya no es solo lo típico de que no se dejara pintar a las mujeres o que no se dejara exponer, es que eran posiblemente peores pintoras porque no les dejaban conocer muchos de los aspectos de su profesión, ¿no? Y así pues podían directamente condenarlas como pintoras inferiores de calidad, porque Pero claro, ¿cómo deja caer, pero lo hago? O sea, sí, se hace en secreto, pero se hace. O sea, valiente. dice, se consiente, es la palabra que dice. Sí, sí. Sí, no se permite, pero se consiente, claro. No, y además que me imagino que también es una... Marianne heredó el negocio, o sea, que si hubiera tenido un hermano varón, seguramente lo hubiera heredado él. O sea, que también ha sido una circunstancia totalmente casual, ¿no? Posiblemente no lo sabemos, pero igual hasta para el padre ha sido un poco decepcionante, ¿no? Que no haya un hijo varón Claro, no lo que sabemos, haya sí, heredado sí. el negocio, no lo sabemos, ¿no? Mm. Si queréis, pasamos a esos 5 días, ese hiato de 5 días, que creo que es... La película va muy bien hasta ahí, pero aquí pega un subidón impresionante, sobre todo porque ese personaje que hasta ese momento parece ni siquiera secundario, sino funcional, que es el de la criada, pasa a tener un papel muy importante, aparte de otros aspectos. No sé si queréis comentar un poco cómo surge ese hiato de libertad de 5 días y qué os parece, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis cuando visteis la película? Sí, bueno, venga, digo, empiezo No, yo. sí, habla. No, a mí me gustó mucho esos 5 días, ¿no? Que parece que es como un mundo, como hemos estado hablando, que parece que ha pasado pues un mes, 2 meses, porque refleja muy bien cuando un grupo conecta. No sé si os ha pasado que en determinados momentos, cuando tenéis un fin común, un grupo de personas, surge, ¿no? Una magia que os conecta en poco tiempo muchísimo, ¿no? Eso pasa por los campamentos, en las clases, pues bueno, en los institutos, ¿no? En las excursiones de instituto, en la universidad. Cuando os mueve un bien común o un objetivo común, ¿no? Y en este caso, ¿no? Pues nada más irse la madre, ¿no? de Eloísa fuera de la isla, ven que tienen un problema y es que la criada quiere abortar, está embarazada, tiene una falta y necesita abortar porque no puede, ni tiene, seguramente no sabemos ni quién es, o sea, no sabemos quién es el padre y seguramente pues tendrá que seguir trabajando, etcétera, ¿no? En este caso, el objetivo común, ¿no? Se vuelve como rápidamente las otras 2 personas pues van corriendo a ayudarla. Y en ese sentido ya lo que surge después, más allá de si consiguen o no el objetivo de que esta mujer pues pueda abortar a gusto dentro de lo que puede ser abortar en el siglo XVIII, ¿no? Vemos que entre ellas pues ya termina de establecerse ese vínculo, ¿no? Ese vínculo más allá de pintora y retratada, criada, sirvienta con el patrona, etcétera, etcétera. O sea, me gustó muchísimo ese periodo de las 3 unidas, transversalmente, sin importar quién es quién. Se quitaron las caretas y fueron ellas mismas. Y preciosas las escenas de juego, las escenas de paseo, las escenas de ella cocinando y repartiéndose las tareas, ¿no? Me parece una pasada. Lo bien reflejada que está, que no es fácil establecer visualmente esas relaciones y que tú te sientas reflejada totalmente si has vivido, ¿no? Una situación parecida. Y luego tenemos esa maravillosa fiesta rave del siglo XVIII, en el bosque, ¿no? Con ese canto que te llega al alma. Y creo que Arantxa quería comentar esa secuencia porque es de las mejores de la película, de las más emocionantes. La verdad que, aparte de esa secuencia, yo creo que otra de las más bonitas y complicadas pasa en estos 5 días, que esto te pasa. Bueno, es que en realidad pasa el nudo de la película, pero sí, lo que decía Flavia, que se crea un vínculo entre las 3 de igual a igual y hacen piña y sobre todo destacar
cómo Marianne no juzga para nada cuando le dice que está embarazada y que quiere abortar, se pone enseguida a ayudarla, a hacer a correr Sí. por... hay una escena así un poco más cómicas, pero se ven las tres jugando a las cartas, relajadas, sin la presencia a lo mejor de la madre, pero sobre todo yo la escena de cuando van a ver a la señora que se dedica a hacer abortos, me gustaría hablar de ella también, porque es que me parece preciosa y todo el significado que tiene, ¿no? Como yo creo que la directora es muy inteligente porque lo plantea como algo al principio como muy natural, muy, sí, pues mira, pues hay que hacer esto, pues hay que buscar unas hierbas que si te las tomas y te pones colgada durante, que también lo hace, la criada se cuelga, pero quitándole ya el humor y los métodos que había a lo mejor en esa época o la frivolidad del aborto, que a veces hay gente que cree que una mujer se lo puede tomar como algo frívolo y nunca lo es, cuando tiene lugar el aborto en sí, porque no han funcionado los otros métodos, ahí es cuando se ve que no es nada fácil, que es algo que una mujer sufre y le puede casar, o sea, lo va a tener siempre ahí, algo muy íntimo y no es nada rápido ni fácil de hacer. Y que esté pasando en una casa con un niño pegado a ella, que la está tocando y le está cogiendo la mano mientras la madre o señora que se dedica a hacer el aborto lo está haciendo en ese momento, pues me parece muy, muy bonito, muy bello, muy duro y muy significativo en cuanto a la mujer, ¿no? En cuanto a hablar del aborto, por muchas cosas que se suelen decir, ¿no? Que suelen poner a una mujer como que es algo, no sé, banal y no lo es. Entonces creo que lo hizo muy bien. Y previo a eso, pues claro, la fiesta o reunión de mujeres bebiendo, charlando en medio del campo con su hoguera y yo creo que simplemente para pasar el rato, pues no sé, hacer piña, hacer amistad, creo que también pues se van, supongo que se contarían las noticias, ¿no? De un pueblo a otro, de una zona a otra. Una reunión que a mí me encantó por lo que significaba y lo que decía antes de hablar con vosotros, para mí hizo un clic que yo estaba viendo una película preciosa de amor con una temática muy feminista y una intención y una voz muy feminista, pero ahí es cuando lo vi claro. Y vi que esos 5 días con esas 3 mujeres ayudándose y esa sororidad es cuando ahí se refleja con todas en corro, cantando, que se puede equiparar a un aquelarre de brujas donde también estaban, bueno, se mataban porque se decía que hacían brujería y a lo mejor simplemente eran reuniones de mujeres donde hacían sus cánticos, pues a lo mejor sus remedios, o se pasaban entre ellas remedios y todo eso, pues hay un poder superior patriarcal que siempre, y la Iglesia también, bueno, lo demonizó y lo hizo pues, hasta la pena de muerte, ¿no? O sea, vosotras no podéis hacer esto porque no, por el miedo, ¿no? Porque supongo que tendrían miedo de que si unas mujeres se juntaban, igual tenían ideas que a lo mejor ellos su poder se lo iban a quitar y todo viene de ahí y a lo mejor esa escena me recordó mucho eso a un aquelarre y por eso vi ahí pues toda la intención de la directora, aparte de la historia de amor que cuenta. De poner como algo primordial esa sororidad entre mujeres. De hecho, lo comentamos, Fabi y yo, cuando volvimos a ver la película, que sí que nos recordaba un aquelarre de brujas, que era un poco lo que tú comentabas, ¿no? Y que sería eso en realidad, un aquelarre, es que en realidad yo creo que sería eso, no sería lo que decían la Iglesia. Un aquelarre auténtico, no de los que se les acusaba. Claro. Es una película donde las intenciones de la directora y guionista se van viendo
sí, están siempre presentes. Está todo muy pensado, pero al mismo tiempo no es como algo frío calculador, sino que la emoción siempre está presente y eso es un equilibrio dificilísimo. Es muy difícil hacer una película de tesis, en cierto modo, si queremos llamarlo así, pero donde las emociones son muy importantes. Y yo quería destacaros una cosa que me gusta especialmente de la película, que ya la hemos nombrado un poco, que intenta transmitir esas ideas y su visión del mundo sin intentar hacer que pasen cosas extraordinarias o imposibles en la época. Como tú bien dices, la protagonista en ningún momento realmente se plantea que tenga una opción diferente a casarse. No hay una huida de las dos al final dejándolo todo porque no se puede dar. Y sí que consigue que en esos 5 días sí que se comporten con total libertad porque pueden hacerlo en ese momento. En otros momentos pues tienen que guardar un decoro, un recato propio de la época, sobre todo para sobrevivir y no ser pues, destruidas por la sociedad que les rodea, ¿no? Entonces eso es algo que yo destacaría bastante. ¿Qué os parece el desenlace de la película? Porque yo ahí siempre me gusta, para que no parezca que esto es algo geográfico, decimos, es una película de 10 y por poner un poco de alguna pega o hacer de abogado del diablo, de repente aparece una voz en off de ella, de la pintora, ¿no? Comentando las 2 veces que volvió a ver a la protagonista, que si no recuerdo mal, igual estoy equivocado, no hay una voz en off al principio, ¿no? A veces se ocurre, ¿de dónde surge esa voz en off, ¿no? Que no ha estado nunca, ¿no? A veces en los talleres muy cerebrales de guión se critica un poco eso, de que una voz en off que no ha aparecido nunca aparece en el minuto 97, ¿no? Me acuerdo del programa de Garci, que yo lo veía. De Grandes el Cine, siempre me acuerdo que alguien una noche dijo, si una película tiene una voz en off, ya es mala película. Claro, lo que ahí decían en ese programa parecía que sentaban cátedra, porque además siempre eran los mismos, etcétera. Todo hombre, de eso ya hablamos otro día. Solo había una mujer. Una mujer, exacto, efectivamente. Pero bueno, siempre me acuerdo de eso y siempre me fijo cuando hay una voz en off y siempre voy a eso y digo, pero vamos a ver, ¿por qué tiene que ser? Porque lo dijo este señor, que era un crítico que a lo mejor a él no le gustaba la película que pusieron ese día, que no recuerdo cuál fue, y había una voz en off. Para aclarar, a mí me encantan las películas con voz en off. Porque, hombre, se usa bien, ¿no? Pero que me mete mucho en la película. Me suele molestar un poco, también me pasó, creo recordar, con la última de Tarantino, recordar, en la que de repente no ha habido voz en off en ningún momento de la película, que es como un recurso, y de repente aparece una voz en off. En el caso de Tarantino es peor porque no saben ni quién es. No, pero se supone que en el... Claro, es que la vimos en versión original. Sí, es que no sé... Pero en doblada es la voz de Brad Pitt, del que dobla a Brad Pitt. Yo la he visto doblada. Claro, estoy en duda de si es Eres una vez en Hollywood o Los Odiosos 8. Creo que es realmente Los Odiosos 8, donde aparece una voz en off que parece como que es Tarantino. Vale. Esa la tengo un poco más olvidada ahora mismo. Simplemente por crear un poco de debate, ¿no? ¿Qué os parece esa voz en off? Bueno, y todo el desenlace en general y la voz en off en concreto. A mí no me molesta esa voz en off, la verdad. Más que el desenlace, lo veo como un epílogo, porque ya el desenlace quizá acaba cuando ya se despiden. Pero el epílogo, a lo mejor sí que lo veo. Me gusta cómo cierra la película, me gusta mucho cómo utiliza la pieza de las 4 estaciones, que creo que sí, está todo pensado, es que lo que has dicho, es que yo creo que la directora lo tiene todo súper hilado, entonces creo que el hecho de que ella la escuche al final en un teatro, como le dijo Marianne, que se la enseñó en un pianillo y no muy bien porque no se acordaba, le viene toda esa tormenta, ¿no? La hace ella estallar y la voz no, a mí no me molesta. Y el final o el epílogo del teatro y del cuadro que ella ve, que donde la primera vez que la vuelve a ver es en un retrato. Que es un mensaje oculto.
en con el el libro. mensaje que Claro, le deja. que ya tiene un hijo, que ya Claro. ve que ha sido Sí, madre, etcétera. sí, pero en realidad ve simplemente el guiño que le ha hecho y el detalle de poner su página donde se había dibujado a sí misma en un libro Ujú, para que ella siempre tuviera un recuerdo de ella, ¿no? Aunque se casara y viviera en otro sitio. Y entonces sale con la página justo ahí. Yo lo digo por si alguien está mirando y no ha visto la película, pero bueno. Ujú. Y entonces que la haya visto una vez y sea en un cuadro y la cuente como una de las veces que la ha visto, me parece muy bonito y sobre todo significativo con el tema lo importante que es el arte pictórico en la película, ¿no? Y todo lo que conlleva un retrato, la pintura, el recuerdo, la imagen de una persona a través de otra. Entonces, todo ese juego de espejos, de espejos, no, de muñecas rusas, que eso me pareció muy interesante que lo dijo la directora, Ujú. que era como, yo directora he tenido una relación han tenido una relación la actriz principal o una de las actrices principales, entonces yo escribo una historia como artista con una musa que ha sido mi pareja además también, y en la misma película, la película trata de eso, de una artista que va a retratar a una mujer que se convierte también en una musa al final y en una pareja. Entonces todo ese juego lo describía como muñecas rusas y eso me gustó. Entonces a mí el final me gusta mucho, el epílogo me gusta. A mí, como decía, a mí el epílogo me gusta mucho el fondo, todo lo que cuenta, pero me hubiera gustado ver cómo la solución narrativa sin voz en off, que creo que se hubiera podido incluso conseguir. ¿Cómo lo ves tú, Flavio? Sí, bueno, la voz en off realmente es el personaje de Marianne hablando de las dos veces que la vio, ¿no? Y te lo cuenta una especie como de pensamientos en pasado, ¿no? O sea que realmente, sí, es voz en off, pero como sale el personaje de Marianne continuamente, no diría que es una voz en off pura, ¿no? Y sí, a mí me resultó muy curioso, ¿no? Esas dos veces que ve al personaje de Eloís, claro, este mercado de arte, ¿no? Que a mí me sonó, además esos mercados de arte donde se reunían, ¿no? Los pintores entre ellos y les servía también para, pues bueno, para ser contratados por otros mecenas y que fueran retratados, etcétera. Me recordó, pues eso, un congreso de toda la vida de profesional que hay ahora. Y bueno, y lo importante que era el tema de los retratos, ¿no? Para conocerse entre otras personas y en los casamientos, etcétera, ¿no? Que estuvimos hablando fuera de de esta conversación de que era un poco el Tinder, ¿no? De la época. Y me hizo mucha gracia porque, claro, Un poco realmente... más lento que el Tinder, pero sí. Sí, un poco más lento, ¿no? Porque tenías que hacer el cuadro, enviarlo al destino, que te gustara. O sea, que realmente era como mucho más difícil, ¿no? Que hacer un simple shiz de que me gusta y ya está, ¿no? Pero fijarse, ¿no? Los tiempos de la vida, ¿no? En sí, ¿no? Fijarse lo fugaz que fue y lo intenso que fue el amor que los dos personajes desarrollan, que luego solamente se vieron en dos ocasiones, pero qué intensidad, ¿no? Esas dos ocasiones que se vieron en un retrato en un mercado de arte y la otra, ¿no? Recordándole la ópera, ¿no? Esa tormenta del otoño, ¿no? No sé si era el otoño o el invierno de Vivaldi, la verdad que no tengo ni idea, pero sé que es una de esas dos, ¿no? Y me dio pena, o sea, me dio pena. Me sentí lástima que en ese momento no se girara, ¿no? El personaje tú estás continuamente esperando a que gire la cabeza para ver si la ve, a ver si la ve, porque tú estás claramente viendo cómo el personaje de Lois la está viendo en su mente, ¿no? Escuchando la música, el poder de la música para recordarte, ¿no? Como ella Para dice irse hacia antes, atrás. ella dice que no me vio, dice, la vi una segunda vez, ella no me vio, ya te deja claro que no la va a ver. Que no la va a ver, pero tú Yo creo sí que estás habría esperando. esperado que a lo mejor mirara a la cámara, que ahí sí habría sido algo muy gratuito, pero habría estado también muy chulo. Pero Sí, eso se es hubiera como estado guapo cuando has también. visto una película muchas veces y aún confías en que acabe de otra manera, ¿no? Sí, 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 claro. sí, sí, sí. Y bueno, nos está Eh, comentando aquí compañero Tony que si hemos hablado de la influencia del mito de Eurídice, y es verdad que está... Le iba a comentar, porque, Sí. claro, la imagen que tiene ella con el vestido, se supone que el vestido de novia, claro, blanco, que yo creo que el presagio no, lo que sabe que ella va a llegar, ¿no? Ella ve la despedida. Supongo que verla vestida de novia es
aunque sea pero bueno, eso no es el mito, pero hablan del mito cuando están las tres juntas, que están hablando las tres, le está leyendo Eloís el mito a Sofía, que es la doncella, y a Marianne, que están las tres pues reunidas, pues leyendo como si estuvieran viendo una película. En realidad era Sí, como la sí. película, que le dice cuéntalo otra vez y vuelve a contarle lo mismo, como Y diciendo, tienen un "Dale, debate, dale, y dale, tienen un dale". debate sobre lo que Sí, ocurre. hacen su debate y todo. Ujú. Y yo no controlo mucho el tema de mitología, la verdad. Pero es súper importante, claro. Lo hablan previamente del mito en esa reunión que tienen las tres con la chimenea de fondo, y luego lo retrata Marianne años después en un retrato de lo que tú decías para una feria, Ujú. porque yo creo que tiene ahí ese recuerdo de Marianne como un poco metáfora de lo que ella o lo que ella sintió, lo que sintieron entre las dos y esa relación con ese mito. Claro, y Sí, el mito creo que... acordaros, Sí, ujú. ¿qué? No, acordaros que cuando está en el mercado de arte, un crítico o otro pintor le recuerda, dice, normalmente no suele ser pintado cuando se ven, sino o O cuando ya ha cuando se crecido o cae, o antes, cuando... ¿no? Y yo creo que habla un poco de eso, de cómo es su propia relación, de que se ven obligados a mantener el recuerdo porque otra cosa no van a poder desarrollar de verdad. Sí, que Sí, se miran un momento, están juntas Mm. pues muy poco tiempo, pero Mm. siempre va a estar ahí esa relación en su corazón y en el de... Sí, creo que el mito hablaba de algo así como que uno se sacrificaba por el otro por el tema de la poesía, ¿no? Por el arte, ¿no? O sea, Sí. algo así, ¿no? Entonces, claro, como están continuamente con esa conversación Es que del es muy arte, ¿no? Y de... importante el tema de la conversación que tienen, una de las, o sea, yo lo leí en una entrevista, cuando la directora escribió la película, sobre todo ponía de relevancia las conversaciones que tenía. Una de las cosas que más le gustaba de la relación con Adele, que es la actriz que hace de Lois, eran las conversaciones que tenían sobre arte, cultura, cine, mitología. Entonces, yo creo que lo quería reflejar y en esta escena que salen las tres hablando y haciendo pues, un coloquio también sobre este mito, ella quería reflejar eso, todas esas conversaciones que tuvieron y que siguen teniendo y seguirán teniendo porque son dos amigas y van a seguir trabajando juntas y todo eso, quería reflejarlo. Entonces le ayudó mucho en el guión la actriz a otra vez pues rememorar a lo mejor discusiones que tuvieron sobre algún tema concreto y a lo mejor este mito pues, puede ser algún guiño entre ellas o no lo sé. Claro. Pero bueno, sí, se puede hacer una metáfora con la relación. Total. Pero sí, lo de las charlas de arte y todo eso era súper importante para ella. Sí, sí, Sí. lo utiliza, yo creo que como tú bien dices, Arantxa, en los dos sentidos, como un guiño privado entre ellas y luego tiene mucho que ver porque al final en ese debate pues dicen, no, pues qué mal que el hombre mirara hacia atrás y la condenara, ¿no? Dice, no, pero es que quería quedarse más con el recuerdo que con una posible relación que a saber dónde lleva, ¿no? Claro. Más congelar ese momento mágico antes que prolongarlo, ¿no? Entonces Claro. creo que por ahí va. Bueno, Porque llevamos... ella sabe lo que le espera, ¿no? Marianne ya sabe lo que le espera y la doncella tampoco se sabe si deja claro que la doncella se entera de la relación entre ellas. Yo creo que sí. Yo creo que las tres saben todo, que está embarazada, ella sabe que están en una relación, o sea, están ahí cómplices las tres. Y entonces yo creo que, claro, pero la doncella tiene su digamos, problema. el mito lo ve de una manera y la otra pues se queda Sí, por sí, otra. claro. Sí. Bueno, nos dice también David Fuentes Coso. Visualmente la película es una maravilla, pero también destaco la importancia del sonido, el ruido del mar, el sonido de las olas, el ruido del fuego, los troncos al quemarse y la música. Total ausencia del resto del film, excepto en las fiestas y el final epílogo en el teatro. Sí, es verdad, tiene toda la razón David. La música en esta película está muy interiorizada dentro de la película. O sea, es totalmente la música que escuchamos, la música que escuchan también los personajes, ¿no?
Sí, es bastante interesante también el sonido del mar, el fuego, sí, es como un poco una película de elementos, ¿no? De los elementos básicos de la Tierra, es muy terrenal, ¿no? Es muy física en ese sentido. Y con la música pues también lo refleja muy Sí, bien. yo Y creo el que sonido. la directora no quiere manipular lo que es el relato y utiliza, como dice Flavio, lo que es la música diegética, es decir, la que también escuchan los protagonistas. No hay música extradiegética, no una banda sonora convencional, sino que lo que están escuchando ellas, los que escuchamos nosotros, y así digamos que no intenta romantizar más de la cuenta el relato, ¿no? Ni los sentimientos. O sea, todas las escenas que pueden ser más emotivas, si añade algún elemento musical o canción concreta o partitura, podrían ser mucho más intensos, pero no lo hace. Lo deja austero como todo, como lo que decíamos, como la puesta en escena, como los diálogos. Es todo más lo que no se dice, no se oye o no se ve que lo que, o sea, realmente lo que hay dentro. Y también yo creo que funciona muy bien cuando al final mete la pieza de golpe en ese plano, te levanta, o sea, vamos, los Mm, pelos se te ponen así, pero de haber estado toda la película, que sí, que hablan de música Mm, y el canto de las mujeres igual, es que mm, te llega total porque mm, no te mm, está, digamos, contaminando con otras partituras o con otras canciones. Simplemente son esas dos y son las que, con toda la intención, están ahí por algo y no por nada estético o de enfatizar ninguna emoción. Simplemente están vamos, mm. porque son en ese momento lo más importante. El exacto. cántico y la pieza Claro. de la tormenta. Confía tanto en su historia y en lo que está contando que se da cuenta que no necesita ponerle más aderezos. Y también confía tanto en la emoción que nos ha ido transmitiendo que ese plano final es súper arriesgado porque el plano fijo de Eloís escuchando la música dura mucho tiempo y sin embargo no es excesivo, dura lo que tiene que durar. Bueno, si fuera Isabel Huppert diría, esto es un segundo, esto te lo Mm, hago yo ahora mismo. Claro. Porque Isabel Huppert te aguanta el plano durante 3 minutos con el ojo así, sin problema. Te dicen, esto me lo hago yo, vamos. Sí, sí. En Eh, la primera toma lo hago. mm. Ah, hombre, se te dice, ¿solo esto ya? Grande Isabel Huppert, a ver si No, pero sí traemos que aguantar esa emoción y esa explosión de emoción es complicado. Lo hacen muy bien las dos, las actuaciones son, vamos, son impresionantes. mm, mm. Pues lo que os decía, llevamos casi una hora de debate que se ha pasado muy rápido. No sé si queréis decir algo más para concluir con el debate, algo que se nos haya quedado en el tintero o algo Pues que... una cosa rápida, y yo creo que no hemos hablado ni entre nosotros antes. El título, o sea, el cuadro que da nombre al título, que es el que Marianne tiene guardado en su memoria y lo pinta y lo tiene guardado en un sótano y alguna de sus alumnas lo sube y es cuando eso desencadena que empieza a pensar en ella y veamos nosotros toda la historia que pasa en ese momento de la fiesta, ¿no? Cuando se quema el Ujú, trozo de vestido de la falda, Eloís, que se queda tal cual, ujú. ni se inmuta, pero se queda mirando a Marianne y Marianne a ella y va corriendo a socorrerla, pero ese momento yo creo que es clave. Mm. Creo que ahí es cuando a lo mejor nace todo, o quiero creer. Sí, Sí, ¿no? De hecho, hablan del el momento, ¿no? Se preguntan ellas dos, bueno, ¿en qué momento Sí, me sí, sí, deseaste, ¿no? O sí. quisiste besarme por primera vez? Le pregunta, fue en Y la hoguera, ¿verdad? sí, y el Mariana dijo, sí, en la hoguera, perfectamente. Y claro, y después ese recuerdo sí que lo retuvo bien, no hizo falta que lo boceteara en el momento, como en Claro, otra parte claro, de la película. claro. Ahí sí que lo retuvo bien y sí que si ves el cuadro, realmente el cuadro es un recuerdo, o sea, no es algo exactamente igual. A mí me recuerda más a un cuadro de Goya, un cuadro, no, un cuadro impresionista, ¿no? Más Sí, sí, sí. que un cuadro más de un tipo de retrato, ¿no? Un Yo creo que paisajismo. ahí de verdad cuando la vio, cuando la ve. Mm, Ninguno de mm, los otros dos retratos que hace mm, creo que sean los que ella quiere hacerle a ella. mm, Entonces ese es el que realmente yo creo que le sale de dentro. mm. Sí, sí. Y hombre, también por hablar por el título, ¿por qué el título?
No, Por y eso además exactamente, ¿no? Es que en el momento en el que a ella empieza, ¿no?, a quemarse el vestido, se quedan las dos mirándose fijamente Sí, y es sí, otra persona un la que le momentito. apaga Sí, sí. y además lo vemos, nosotros cuando le pasa eso, yo por ejemplo no me sentí en ese momento que se le está quemando el vestido. No, es como, no sé, es Igual, yo como... creo que no se da cuenta tampoco, ¿no? Porque lo que hablábamos era una tela muy gruesa y igual mm, ni siquiera se ha dado cuenta. Pero es súper simbólico y luego aparte precioso porque la película, así rápido ya, son todos o sea, tiene planos que son pues cuadros, obras de mm, arte. mm, sí, 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 La que exacto, sí. decía, la que decía Javier, mm. digo, voy a decir Luis, la que decía Javier El- cuando se enciende la pipa y deja los dos lienzos secando al fuego, que ya al principio dice, bueno, ya está. ya puedo quitar Mm. la peli que ya me gusta. Sí, no, y el final incluso en el mercado de arte le comenté a Luis que había un montón de cuadros en el Prado, en París, en Orsay, en un montón de, vamos, casi todos los museos de esa época, de ese tipo de esa época de cuadros. Hay muchos de este tipo, ¿no? De que hay cuadros dentro de cuadros. Y claro, eran mercaderos de arte que los propios pintores pintaban esos mercados de arte, ¿no? Claro. Claro, cuando lo ves en la película dices, uy, esto lo he visto yo anteriormente muchas veces, ¿no? Y es precisamente por eso. Claro, es Es que es una lo que continua decís, referencia, sí. no hay cámara, entonces al final pues el Tinder, lo que decíamos que sirve de Tinder un retrato, o el momento del aborto que también lo pinta, que eso es muy Ah, bonito sí, es verdad, también. sí, sí, sí. Ese recuerdo también se lo queda a ella, sí. No Mm, le ha hecho foto, ni a lo mejor le hubiera hecho una foto a ese momento, ¿no? Pero quieren recrearlo, quieren guardárselo las tres y es muy bonito también. sí, es verdad Pero que lo sí, me recrea en ese refiero más momento. a los planos, ¿no? Que los planos de la película Mm, son preciosos mm, estéticamente. mm, Bueno, indicar para las personas que les haya gustado Retrato de una mujer en llamas que la nueva película de la directora, Celine Sciamma, se estrena en principio el 24 de septiembre de este año en España. Qué Se bien. titula Petit Maman, es la historia de dos niñas de 8 años. Se presentó en el Festival de Berlín y, bueno, según parece, pues es una película también bastante interesante que, en principio, como digo, tiene fecha de estreno a finales de septiembre. O sea que iremos a verla porque es una directora, yo he visto alguna película suya anterior. Esta me parece la mejor de su carrera, pero a ver qué ha hecho con esta nueva película, que además Pues tiene una duración maravillosa de 72 minutos. Sí, En no, este la verdad es que tipo de esta películas, tampoco es una cinta muy larga. De no, no, hecho, pero que en sí, este tipo de películas que duran una hora más de lo que deberían, pues 72 minutos está muy bien. perfecto. Pues sí, otra directora más para la lista, que antes eran casi todos hombres los que tenían mi lista de directores y ya se va la cosa Mm, igualando. Cada Ujú. vez más y cada vez mejores no, porque mejores siempre habrá habido, pero con más oportunidades de demostrarlo por lo menos. mm. Efectivamente. Sí, recordad también que en Filmin tenemos la serie documental de Cousins, que precisamente hace un recorrido por la historia del cine. Bueno, por la historia del cine no, sobre cómo hacer cine, y lo Ujú. hace sirviéndose solamente de imágenes de películas dirigidas por mujeres. O sea, es una pasada Qué el guay. recorrido que hace en ese Se documental. llama Woman Make Film, ¿de Exacto. acuerdo? Que Mark Cassin, que es uno de los grandes estudiosos del cine, da un paso más allá en esa búsqueda de reivindicar lo femenino en el cine. Se han hecho varias series documentales y muy interesantes sobre cine de mujeres o temáticas femeninas, pero él da un paso adelante que me parece muy interesante, que es, no voy a separar entre cine de hombres y mujeres, lo que voy a hacer es explicarte cómo se hacen las películas, cómo se pone un primer plano, cómo se hace un traveling, pero exclusivamente con películas dirigidas por mujeres. Me parece un paso súper Mm, inteligente más allá Sí, de lo sí. obvio. Más la técnica, ¿no? Que a lo mejor mm. la historia o el guión, ¿no? Sí, ¿no? En la historia, es que te hace un Ah, también. recorrido por Sí, todo, ya lo no dice, solamente la técnica, es sino una cómo se hacen las escuela, Sí, películas, sí, las sí. narrativas, la guionización. Sí, es una esto va a ser pasada. una escuela de cine donde solo hay profesoras. Muy Exacto, bien. exacto. Sí. Y me parece es una serie, aparte de que descubres una cantidad de películas
que no hemos podido ver, o bien porque o son de cinematografías pequeñas o porque por ser dirigidas por mujeres nadie les ha dado bola hasta ahora. O Que porque es eran una- mujeres de la época soviética y claro, allí sí tuvieron mucha bola, pero en la parte occidental nada y por tanto pues no las Sí, en la época conocemos. soviética, según leí, había como un 40-60, era el porcentaje de mujeres directoras y hombres directores, o sea que de ahí casi han sacado mucho cine, ¿no? Mucho cine que, hombre, por supuesto está en las grandes, ¿no? Está Agnes Barda y Catherine Bigelow y las que nos suenan un poco a todos, pero luego hay muchísimas directoras del telón de acero, japonesas, de Sudamérica, que yo se lo dije a Fabio, incluso yo que he estudiado cine, como suele ocurrir, ni me habían hablado de ellas, ¿no? Y es maravilloso que te hablen Bueno, de... también es que hay una cantidad de directoras, directores que, de tantos países que... Pero que- es muy interesante el documental, lo recomendamos. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, agradecer a Flavia su presencia, sobre todo a Arantxa. Creo que hemos pasado un rato muy chulo hablando de una película que nos ha encantado. sí, Os tienes para lo que necesites. A ver si esto, como vamos a nombrar una película, es Casablanca, es el principio de una gran amistad y espero. seguimos en contacto. Además estamos cerquita, o sea Sí, sí, que, sí. que podemos conocernos más y hablar de Veremos. cine, que es lo que nos gusta. Y si algún día se hace en presencial, pues yo encantada de participar. Eso por Perfecto. supuesto. De hecho, Esperemos siempre que lo sí hemos hecho en que... presencial. Ya era Claro. últimamente con estas circunstancias, pues lo hemos tenido que trasladar al online. Bueno, así va bien también. Muy bien, pues muchísimas gracias y os Muchas esperamos gracias. a todas y a todos mañana a la misma hora para hablar de otra película estupenda que es Mustang, una película impresionante y que estará pues comentada por Eli Martín. Muchas gracias y hasta mañana. Adiós. Hasta luego.